Michael Chamberlain, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto, Alberto, buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días, qué bueno que estás en Momentum. Gracias. Pues Michael, platícanos pues datos durísimos que arrojas ahí en este trabajo. Como siempre, Michael, comentarios y un análisis muy agudo, contrastándolo además pues con datos reales y crudos, tanto de organismos nacionales e internacionales como datos de la propia autoridad federal. ¿Qué decir, Michael, de pues el día de ayer, la marcha, las protestas y los resultados que está dando la autoridad? Bueno, justo ese era mi interés y mi preocupación cuando se acercaba el 8 de marzo, de recordar cómo fue la marcha el año pasado, hace 2 años, y yo quería dar como echarme un clavado a mirar qué es lo que ha avanzado en este tiempo en materia pues de igualdad de género y no violencia hacia las mujeres, que es fundamentalmente las demandas que levantan, entre otras, en las marchas del 8 de marzo. Y es interesante porque el año pasado yo recuerdo que nos quejábamos mucho por el estruendo de las marchas y la violencia y si la no violencia y que si era correcto o no era correcto, pero me parece que se perdía el fondo y justamente el fondo de las demandas, que para eso son finalmente las manifestaciones, para expresar demandas. Y quería ver hasta dónde hemos sido o no escuchadas en lo que nos pasa en este país. Desafortunadamente, pues los datos no son nada halagadores. Viendo la información del mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que hace este recuento de delitos cometidos mes a mes en todo el país, pues si uno mira lo que pasó en 2021, o sea, el año pasado, pues ocurrieron 2.747 homicidios dolosos en contra de mujeres, que no fueron clasificados como feminicidios, pero hubo 969 feminicidios. Si uno lo suma, son 3.716. Eso quiere decir que hubo 10 feminicidios, 10 y cacho feminicidios en promedio cada día. Pero si uno mira además los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y uno saca, bueno, ¿cuántas mujeres hubo desaparecidas en 2021? Pues el dato es de 16. 16 mujeres desaparecidas cada día. Es tremendísimo, el dato es tremendísimo, ¿no? Ahora, no solamente es el dato de los feminicidios y los asesinatos, porque también hubo 69.514 delitos sexuales en general, donde están los acosos, el hostigamiento, el abuso, además de la violación, ¿no? Y los datos nos arrojan que en México ocurren 60 violaciones sexuales cada día. Pero el 98% de los delitos que se denuncian, el 98% nunca son denunciados, perdón, es la cifra negra, y el 90% nunca son investigados, ¿no? Es decir, hay una falta en general de perspectiva, sobre todo en términos de investigación de los delitos sexuales. Hay una falta de perspectiva de género en términos de el tipo de protocolos que se deben utilizar, cómo atender a las víctimas y cómo centrar, que es algo que trabajo mucho, cómo centrar todo el tema de la investigación en todos estos casos graves, no en el delito, sino en la víctima y en las necesidades de la víctima. Y un problema que vemos y que ha sido también parte del discurso de las demandas, particularmente del colectivo de víctimas de Roemer, ¿no? Es que se debe, desde esta perspectiva de género y mirando a las víctimas y no al delito, ¿no? Se debe de eliminar, por ejemplo, la prescripción la prescripción de los delitos sexuales. Itzel Snash, que es una de las voceras de este colectivo, ella ha estado
contacto con otras muchas víctimas de Roemer, de Andrés Roemer, y ella dice que hay 100 denuncias en contra de este señor. Pero de estas solamente se han hecho públicas, han querido hacerse públicas entre 61 o 64. 13 se han presentado formalmente al Ministerio Público, y esto es debido a la falta de credibilidad y a la revictimización que muchas veces hay en el Ministerio Público, y solamente 4 han podido ser judicializadas para generar órdenes de aprehensión. O sea, es muy poco lo que se puede hacer. Entonces dicen, hay que empezar por eliminar la prescripción de los delitos sexuales, de tal manera que las mujeres puedan denunciar cuando puedan denunciar. Denuncien cuando puedan denunciar, cuando quieran denunciar, cuando están listas para hacerla, y el Ministerio Público, las instancias de justicia, pues estén preparadas para acompañarlas en este proceso. Todos sabemos que la impunidad es una invitación a cometer el delito indeterminadamente, ¿no? Ahora, por otro lado, pues claro, no podemos decir que este gobierno es el causante de la violencia y que Andrés Manuel está detrás de todos los feminicidios, y sería un poco iluso decirlo así, o el gobierno de la 4T, ¿no? Somos una sociedad violenta, ¿no? Y aquí quisiera resaltar pues las imágenes que vimos en el Corregidora, en el estadio, y los quiero contrastar además con la marcha de ayer. O sea, ayer había razones para estar enojadas, ¿no? Y me parece que la marcha de ayer fue muchísimo más tolerante y pacífica que lo que vimos en el estadio de fútbol, de una violencia sin razón, ¿no? Eso nos dice el tipo de sociedad que somos, y nos dice también el tipo de hombres que tenemos en esta sociedad, y que genera esta violencia. Es un problema, no es un problema del gobierno, es un problema de la sociedad. Somos una sociedad violenta, y somos sobre todo hombres muy, muy violentos, pero el gobierno sí tiene la obligación, ¿no?, de generar las condiciones para reducir esta violencia, ¿no? Y es ahí donde quizá hay una mayor preocupación, porque no se refleja esta demanda o estas necesidades en el presupuesto, en los programas de atención, en la reconversión de los ministerios públicos, es decir, hay una ausencia de política pública que atienda esta problemática de manera mucho más decidida y seria, ¿no? Entonces pongo algunos ejemplos, que habrá más, pero pongo algunos ejemplos. O sea, como a pesar de que para este año se aumentó el presupuesto en un 75%, con el argumento de reducir la desigualdad de género, el 90% de los recursos se están yendo a los programas prioritarios del gobierno, ¿no? Becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, pensiones para adultos mayores. Es decir, se va el dinero para que se les dé directamente a las personas, y esto primero, no es suficiente cuando uno lo mira, por ejemplo, lo contrasta con la necesidad de la atención psicológica y médica a mujeres agredidas. Eso no lo resuelves con dinero. Hay que generar espacios como los que perdimos al inicio de este gobierno, los refugios para mujeres, para que sean atendidas en estas necesidades. Es necesario generar procesos en donde las mujeres se empoderen, se construyan, puedan trabajar, y sin embargo quitan el programa de escuelas de tiempo completo recientemente, donde pues, es un programa que no solamente alimentaba a 3 millones y más de niños, sino a 3.6 millones de alumnos, sino además daba la oportunidad a muchas mujeres de poder trabajar. Y ahora ya no tenemos ese programa. Y ya en el pasado pues se ha quitado, decía, las instancias infantiles, la coinversión social que generaba Indesol, este proyecto que surgió de la ley de fomento a las actividades de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, que en muchos casos promovía que las mujeres se organizaran, tuvieran proyectos productivos de autoempleo, y que eso también se eliminó para darles dinero nuevamente de manera directa, ¿no?
es insuficiente, no genera que las mujeres tengan agencia, que tengan autonomía, que puedan reconstruirse, ¿no? Y están dependientes de un fondo que les da el gobierno, y muchas veces ese dinero pues es controlado por los hombres, tengo que decirlo así, ¿no? Y ahora recientemente pues ya de plano se eliminó el Indesol a principios de este año, con todo lo que eso implica en términos de atención, ¿no? Sobre todo a población vulnerable, ¿no? No hay entonces, o no veo yo políticas concretas para la atención a las víctimas, a las mujeres, y para reducir sobre todo las problemáticas más de carácter estructural. O sea, ¿cuáles son los detonadores que generan la violencia y cómo vamos a detener esa violencia? Es ahí donde no se mira cuál es la acción directa, más allá de dar dinero, y ya hablábamos antes de cómo normalizamos la violencia con este tipo de acciones, ¿no? Entonces, no pinta bien. A mí me parece que el próximo año, con este rumbo que tenemos, va a haber otra marcha muy similar, o muchas marchas similares, y estamos sin resolver el problema, mientras que la violencia sigue creciendo. Quizá olvidé decir eso al principio, es decir, vemos la tendencia, al menos lo que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2015, que es cuando tienen el registro en su página, al 2021, es una línea que va creciendo en términos de números de delitos sexuales, y particularmente de feminicidios y homicidios en contra de mujeres. Sí, habrá que revisar el dato de las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles. En el caso de las estancias se comprobó que era un nido de corrupción y que beneficiaba básicamente a personajes vinculados a la oposición, familiares de Felipe Calderón y de políticos, y que pues ahí en realidad no era como lo que se pintaba y lo que se quiso crear en esa narrativa de que era un despropósito y que se atentaba contra la niñez. Había casos gravísimos de casas, departamentos, donde se utilizaban como el recurso pues, para otra cosa, no para los niños. Pero bueno, ese es otro tema. A mí lo que me llama la atención de tu artículo, Michael, es el fondo que me parece a mí donde deberíamos tener la mirada y no soltarla. Y el fondo es un gobierno que no entiende que tiene que resolver asuntos estructurales. Y, por ejemplo, me quiero detener en el tema de la procuración de justicia, porque la administración de justicia, el argumento es que no le toca, porque es la Suprema Corte de Justicia. Fiscalías que no acaban de entender que la misoginia no puede ser un método de investigación y por lo mucho menos de tratamiento hacia los casos de violencia hacia las mujeres. ¿Cómo ves esta parte? Creo que sería uno de los puntos centrales de la discusión, ¿no? ¿Tú qué piensas, Michael? Mira, hay mucho, evidentemente, no sé si evidentemente, claramente hay mucho prejuicio en estos casos, y por eso hablaba un poco de la perspectiva de género en la investigación de delitos, de este tipo de delitos, ¿no? En general, voy a decir, porque esto sucede también en otros casos como de desaparición, etcétera, que también acompaño, las fiscalías y los abogados y abogadas que las habitan, ¿no? Tienen una lógica de perseguir el delito, ¿no? No tienen una lógica de proteger a la víctima. Ajá, entonces, a ver si soy claro en esto, a ver si puedo explicarme bien. Como estoy buscando quién cometió el delito y a quién voy a acusar, hago a un lado a la víctima y entonces no atiendo sus necesidades. En términos de, ¿es posible que la víctima tenga condiciones para denunciar? En casos de delitos sexuales, la víctima, ¿qué tipo de prueba es suficiente, ¿no? Para que no le digan, mire, usted tráigame la prueba de que la violaron en la casa de este señor, porque pues normalmente en estos delitos no hay testigos y las pruebas no son. Entonces tenemos que valorar desde otra manera. ¿Cómo tomamos las declaraciones de las víctimas de tal manera que no las revictimicemos? Eso es muy común, porque las víctimas tienen que estar contando su historia 3, 4, 5, 6 veces a diferentes funcionarios en la medida en que se va especializando la investigación del delito. Llega un momento en que la gente se cansa y ya no puede más, ¿no?
y ya no puede más. Tenemos un exceso a veces de policía y menos de psicólogos, ¿no? En la atención en las agencias del Ministerio Público. Hay, insisto, un enfoque equivocado que cuando hay este nivel de trauma, y aquí aplica a todos y a todas, no solamente mujeres, sino también niños, niñas, hombres también en su momento dado, es muy difícil llevar a cabo este tipo de denuncias, ¿no? Por eso es importante lo que dice las víctimas del caso de Roemer, de cómo es imposible llevar denuncias en todos los casos y lo que implica para las víctimas en términos de fortaleza, de resiliencia, de aguante para poder llevar estos procesos pues de justicia. O sea, eso es, digamos, algo que tenemos que replantearnos. Cuando hablamos del derecho a las víctimas a ser reparadas, desde el proceso mismo en cómo se recoge la denuncia, hay una necesidad de reconstruir los proyectos de vida, reparar a las víctimas, y no solamente como un proceso, nuevamente de dar dinero al final del proceso, ¿no? Pues sí, y ese es uno de los grandes debates que ha habido con respecto a los programas sociales, Michael, el hecho de que se le entregue, como dice el presidente, de manera directa a las familias, dependiendo del programa que sea, y se dejan en un enorme descuido otros aspectos también que tienen que ver con la articulación y la unidad también que tendría que haber de muchos sectores en ese sentido, además de la creación de programas preventivos, que ese es uno de los grandes vacíos, ¿no? La prevención de los delitos, ya lo has comentado en otros momentos, Michael. Pues te queremos agradecer, Michael, que nos hayas acompañado en esta entrevista. Ya son las 12, nos llegó la hora, Michael, pero te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla, Michael. Muchas gracias, que tengan buen día. Igualmente. Hasta luego, cuídate. Gracias, Michael.